en el momento en que la noticia del suicidio de Aaron por depresión llegó al país. Mi amante perdió completamente el control como un loco. Condujo directo al río conmigo en el asiento del pasajero. Su boca estaba llena de acusaciones furiosas. Dijo que él y Aaron habían estado secretamente enamorados el uno del otro durante 10 años. Dijo que yo había tomado lo que no me pertenecía y había arruinado el hermoso futuro que él y Aaron podrían haber tenido juntos. Dijo que merecía morir. Cuando abrí los ojos de nuevo, vi a Ethan alejándose silenciosamente después de que su padre, adicto al juego, robara el dinero de la matrícula. Más tarde se quedó bajo la lluvia torrencial golpeando la ventana de mi auto con su voz temblorosa de sinceridad. Lola. Soy yo, Ethan, a quien más amas. Ethan, mi amante, acababa de ser nombrado uno de los 10 mejores jóvenes emprendedores del año en Riverton. Durante una entrevista financiera no fue su éxito lo que fue tendencia en línea, sino su apariencia genial y sobresaliente. El anfitrión, claramente encantado, no pudo evitar preguntar: Señor Carter, usted es joven, exitoso y brillante. ¿A quién le gustaría agradecer más? Ethan miró profundamente a la cámara y dijo con emoción: es a mi amada. Sin ella nunca hubiera tenido la fuerza para llegar donde estoy hoy. Frente al televisor, apreté el control remoto con fuerza. Una sonrisa se dibujó en las comisuras de mis labios. El presentador lo miró con envidia y preguntó: ¿y si tu amada desapareciera de repente? ¿Qué harías? La desesperación cruzó por los ojos oscuros de Ethan. A punto de quebrarse, su voz tembló y desapareció con ella. Me quedé atónita antes de poder reaccionar. Mi mejor amigo me llamó de inmediato. Tu frío director ejecutivo que apenas habla con nadie. Wow, ¿quién diría que te amaba tanto? Te amaba tanto, al ver la pasión en los ojos de Ethan a través de la pantalla. Mi corazón ardía como fuego. Lo había apoyado durante 10 años, pasando por la pobreza y las dificultades, hasta que finalmente se convirtió en uno de los jóvenes emprendedores más exitosos de la ciudad. Lo había ayudado a recoger chatarra para llegar a fin de mes. Viví con él en un sótano oscuro y húmedo e incluso bebí más de medio kilo de licor fuerte solo para ganarme a un cliente. Terminé en el hospital por intoxicación etílica esa noche. Sin embargo, nunca había visto esa clase de dulzura en sus ojos hasta ahora. En ese momento, toda la confusión, todas las dudas que alguna vez tuve, desaparecieron. Nada, cada recuerdo amargo se volvió vino añejo, suave y dulce. Mi corazón se sintió cálido después de la entrevista. Ethan me llamó él mismo. Me pidió que fuera a recogerlo. Dijo que tenía una gran sorpresa para mí. Era la primera vez que tomaba la iniciativa de invitarme a salir. Toqué el pequeño colgante que llevaba en el cuello y le dije con alegría: yo también tengo un regalo especial para ti. Pero ni en mis sueños más locos lo imaginé. Este no fue el comienzo de un amor más profundo. Fue la invitación de la muerte. Después de recoger a Ethan, me llevó a la orilla de un río desierto. El viento otoñal era frío y fuerte. Miré el río negro como la boca del lobo. Estaba a punto de preguntarle por qué me había traído aquí cuando de repente dijo: Lola, ¿sabes a quién odio más en esta vida? Por supuesto, sabía que tenía que ser el padre de Ethan. El jugador que lo golpeó. Le robó la matrícula y le chupó la vida. Recordé claramente cuando murió su padre. Ethan no derramó ni una sola lágrima. Corrió bajo la lluvia, riendo aliviado. Me agarró de los hombros y gritó: por fin soy libre. Desde entonces, nunca más había mencionado a su padre. Lo había interpretado como una señal de que era una herida que no habíamos tocado. Pero ahora, al oírlo preguntar tan de repente, no pude evitar sentirme incómoda. Dije: es tu papá, ¿verdad? La mirada de Ethan se volvió gélida. Su voz temblaba de furia. Lo miré atónita. Su rostro estaba helado, sin rastro de humor. De repente, levantó el puño cerrado y en su mano había una carta arrugada, tan apretada que casi se rompió en pedazos. Su expresión se retorció de rabia. Lola, fuiste tú, ¿verdad? Fuiste tú quien tiró la carta de amor que Aaron me escribió en aquel entonces. Estaba completamente desconcertada. Tardé unos segundos en recordar quién era Aaron. Solo un compañero de clase del instituto. Ethan, ¿de qué estás hablando? ¿Qué carta de amor? Dije confundida. Ni siquiera recuerdo que tú y Aaron tuvieran alguna conexión en aquel entonces. Pero la ira de Ethan solo se intensificó. Gritó: deja de fingir. Lola, Aaron me lo contó en su diario. Dijo que me había dado una carta de amor en aquel entonces, pero nunca la vi. Si no fuiste tú quien la tiró, ¿quién más podría haber sido? Lola, eres repugnante, solo porque tenías sentimientos por mí y querías quedarte conmigo. Fuiste tan lejos como para separarnos a Aaron y a mí. Me hiciste pensar que mi amor por ella era unilateral todos estos años. Nos hiciste perder una década entera.
Evitaste que nos convirtiéramos en la pareja que estábamos destinados a ser y ahora ella se ha ido para siempre. Tú eres quien hizo que eso sucediera. Mereces morir. Nunca había visto a Ethan tan fuera de control. Había una especie de peligro en el aire que nunca antes había sentido de él. Mi cuerpo se inclinó instintivamente hacia atrás. Pero no había a dónde ir. Estaba atrapada contra la ventanilla del coche. Intenté que volviera a sus cabales. Ethan, calmate, ni siquiera entiendo de qué estás hablando. Pero en lugar de escuchar, Ethan se abalanzó hacia adelante y me agarró por el cuello. Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en los míos con puro odio. Eres un fraude, Lola, siempre apareces cuando estoy en mi punto más bajo. Fingiendo ser mi salvadora, actuando toda noble y desinteresada. ¿De verdad pensaste que eso ganaría mi corazón? ¿Que me enamoraría de ti? Tú, por tus sacrificios, no solo hiciste que te odiara más. Eres asquerosa. Su agarre se apretó, ahogándome el aire. Lo miré aturdida. Apenas podía respirar, no por la presión en mi cuello sino por el dolor de darme cuenta de que así era como realmente me veía. Así que todos esos años a su lado, a través de las dificultades y la humillación, todo el dolor que compartimos, él lo vio como nada más que manipulación egoísta. Pensó que yo era falsa, que siempre había sido falsa. Durante 10 años amé a un hombre que nunca entendió la gratitud. Un hombre con un corazón frío y un alma inquebrantable. En ese momento, estaba completa y absolutamente decepcionada de Ethan. No eres más que un cobarde egoísta. Susurré, si la amabas tanto, ¿por qué no se lo dijiste entonces? ¿Por qué me arrastraste a través de 10 años de infierno contigo? Ethan explotó de repente. Cállate, Lola, si no le hubieras robado su lugar en mi vida. Tal vez Aaron y yo habríamos estado juntos hace mucho tiempo. Tal vez ella no se habría quitado la vida por mí. No estaría atrapado viviendo así. Y tú deberías pagar por todo lo que hiciste. Tan pronto como dijo eso, Ethan apartó su mano de mi cuello. Pisó el acelerador y en un instante el auto salió disparado hacia adelante como una bestia salvaje. Sumergiéndose directamente en el río helado. El agua se estrelló como un monstruo, inundando cada centímetro del auto en segundos. El frío apuñaló a través de mi piel y hasta mis huesos. Luché por liberarme para sobrevivir. Pero fue inútil. El pánico se convirtió en desesperación. Me volví hacia Ethan. Había cerrado los ojos, por completo en paz, una leve sonrisa en sus labios. Aaron, no te dejaré recorrer el camino del renacimiento solo. Susurró, no importa en qué parte de este vasto universo estés, encontraré el camino de regreso a ti. El agua consumió el coche por completo. En los últimos momentos de mi vida, mi mano temblorosa se posó suavemente sobre mi vientre. Las lágrimas corrían por mis mejillas silenciosas, disolviéndose en el agua, en el frío, en la tristeza. Ethan, no mereces ser padre, ni siquiera mereces ser humano. Pero no te preocupes, nuestro hijo no estará solo. Todavía me tiene a mí. Entonces abrí los ojos de nuevo. Llevaba un uniforme escolar, una mochila colgada de los hombros. Caminando por un callejón familiar en mi camino a la escuela. Desde la entrada del callejón vino un grito que recordaba demasiado bien. Pequeño mocoso. ¿Dónde está el dinero que has estado ahorrando? Dámelo, no me hagas perder mi oportunidad de recuperarlo todo. Una escoba se estrelló contra la espalda del joven Ethan. No la esquivó, ni siquiera se inmutó, simplemente se quedó allí aturdido, mirándome mientras pasaba. Su padre me vio, y una mirada codiciosa apareció en su rostro. Sé que ustedes dos van juntos a la escuela. Lo has estado ayudando, ¿no es así? Si tienes un problema con cómo lo trato y quieres seguir interfiriendo. Bien, si necesita dinero, tú puedes pagarlo. Al volver a ver a Ethan, el odio me invadió el pecho. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que se iba a romper. Mis uñas se clavaron en las palmas y sentí el escozor de la carne desgarrada. Miré a Ethan con frialdad y dije, no uses la vara. Malcría al niño. Si sigue desobediente, significa que no le has dado lo suficientemente fuerte. Entonces me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Oí el crujido de la escoba al romperse, seguido del gruñido ahogado de Ethan. Pero parecía que ese golpe finalmente lo había despertado como el viento. De repente, pasó corriendo junto a mí, dejando solo una mancha borrosa detrás. Su padre rugió tras él. Pequeño bastardo. Vuelve aquí. Cuando llegues a casa, te voy a romper las piernas. De repente, me di cuenta de que algo no iba bien y rápidamente lo seguí hasta la puerta del aula. Ethan se detuvo de golpe. Sus ojos se clavaron en Aaron, que estaba haciendo su tarea de limpieza. Su expresión pasó de la incredulidad a una intensa fascinación. Hipnotizado, pero la energía que irradiaba ya no se parecía al chico antisocial y retraído que una vez fue, sino más bien al empresario distante y refinado en el que se convirtió. 10 años después, Ethan se acercó a Aaron con pasos tranquilos y pausados.
Le quitó el borrador de tiza de la mano y le dijo con una voz a la vez amable y autoritaria. El polvo de tiza es malo para la salud. Ya no deberías hacer este tipo de trabajo. Entonces, sin previo aviso, se volvió hacia mí. Lola, tú haz la pizarra por Aaron de ahora en adelante. Dio esa orden como si yo no fuera más que su sirviente. Como si fuera un cómplice al que podía mandar a su antojo. Miré el borrador en su mano con una fría mirada burlona. Sé que estás enfermo, dije secamente, pero no necesitas hacerlo tan obvio. Después de todo, no soy veterinaria. A Aaron, que estaba detrás de él. Finalmente reaccionó. Ella me miró con picardía y diversión. Presidenta de la clase, dijo fingiendo inocencia. ¿Cómo pudiste decirle eso a Ethan? Solo te pidió que me ayudaras porque no me he sentido bien estos últimos 2 días. Tenía buenas intenciones. Mientras hablaba, adoptó deliberadamente una pose frágil y delicada. Completamente diferente de lo animada que había estado momentos antes. En mi vida anterior me había centrado por completo en mis estudios y en Ethan. Nunca le presté mucha atención a Aaron. Así que nunca me di cuenta de lo buena que era haciéndose la víctima. Les lancé a ambos una mirada de disgusto. Vaya, ustedes dos sí que saben cómo tenderle una trampa. Si Ethan es tan considerado, ¿por qué no los ayuda él mismo? ¿O es que no tiene manos? Aaron se quedó atónita y sin palabras ante mi respuesta. El rostro de Ethan se ensombreció al instante y me miró con ojos gélidos. Lola, dijo fríamente, esto es lo que le debes a Aaron. Te doy la oportunidad de compensarlo. No lo dé por sentado. Desde el momento en que Ethan intentó matarme, los 10 años que habíamos compartido se borraron por completo. Pero escuchar esas palabras aún me provocó un dolor agudo en el pecho. Nunca le debí nada a Aaron, si acaso. Fue Ethan quien me debía mucho más de lo que jamás podría pagar. Ethan se cambió a mi clase en el último año. Había visto a su padre, ese ludópata, gritándole en la calle de camino a la escuela. Sentí pena por él, sabía que no tenía dinero para comer. Así que dejé de comprarme bocadillos para que pudiera pagar las comidas. Sabía que no tenía dinero para la matrícula, pero le importaba su orgullo. Así que lo ayudé a recolectar botellas vacías en secreto por la noche para ahorrar para la universidad. Trabajé en empleos de medio tiempo junto a él. Incluso usé el dinero de mi beca para cubrir sus gastos de manutención año tras año después de graduarnos. Ethan se negó a depender de nadie y no quería vivir de los demás. Así que le di todos mis ahorros e incluso le pedí prestado dinero a mi amiga Clara para ayudarlo a comenzar su negocio. Siempre creí que veía mis sacrificios. Pensé que todo lo que soportaba eventualmente se convertiría en el vino añejo que saborearíamos juntos mientras caminábamos por la vida de la mano. Pero estaba equivocada. Ethan no solo carecía de corazón. Era un depredador de sangre fría. Le había dado 10 años de mi vida al hombre equivocado. Mirando al familiar pero desconocido Ethan parado frente a mí, dejé escapar una risa fría. Ethan, eso es algo extraño de decir. ¿Qué exactamente le debo a Aaron que necesito pagarle? Los ojos de Ethan ardían con intensidad. La misma mirada que tenía la noche que intentó matarme. Pero al final sus labios se movieron ligeramente y no dijo nada. Por supuesto que no podía decirlo. Porque en esta vida nada de eso había sucedido todavía. Me burlé, hablando de deudas. Hace solo unos días cubrí el material de tu clase y las tarifas de las actividades. Recuerda más las veces que usaste mi tarjeta de comida. Eso es un total de $300. Devuélvemelo. Lo recordé tan claramente porque en nuestra vida pasada, Ethan insistió en escribir un pagaré solo para demostrar que no se estaba aprovechando de mí. Lo dejé, incluso lo admiré por eso. Pensé que era un joven con dificultades pero ambicioso. Recto a pesar de las dificultades. Pero al final no solo nunca me devolvió el dinero, sino que me quitó la vida. ¡Qué ridículo! Ese supuesto hombre recto, solo un cabrón que vivía de las mujeres. Ethan de repente dejó escapar una risa fría. Así que finalmente mostraste tu verdadera cara. Lola, fingiendo ser generosa. Pero en realidad eres mezquina y calculadora. $300 están bien, siempre y cuando te disculpes con Aaron y aceptes hacer lo que ella te pida. Ahora te daré no solo 300, sino 3 millones. La voz de Ethan resonó en el aula. Fuerte y contundente. Por un momento, toda la sala se quedó en silencio. Justo entonces, Chris, que acababa de tomar un sorbo de su bebida energética, se atragantó y la roció por todo su escritorio. Se limpió la boca con indiferencia con el dorso de la mano. Se levantó y caminó alrededor de Ethan antes de soltar su sarcasmo habitual. ¿Estás loco con todos esos moretones? ¿Quizás alguien te dejó sin sentido? 3 millones, en serio. Mi Lola es hermosa, amable y nada codiciosa. ¿Por qué no devuelves los $300 que debes antes de ir por ahí fingiendo ser multimillonario? Ethan nos lanzó a ambos una mirada llena de desprecio. Dios los cría y ellos vuelan juntos.
Se burló como si Chris y yo fuéramos del mismo patrón. Mientras hablaba, su mano instintivamente se dirigió al interior de su abrigo como si todavía pensara que era el CEO de traje elegante de dentro de 10 años. Pero por supuesto que no era su realidad. De repente frunció el ceño como si acabara de darse cuenta de que, aunque había vuelto a la vida, también había vuelto a ser un estudiante sin dinero. No pude contener una mueca fría. ¿Qué pasó, señor Pez Gordo? Puede regalar 3 millones, pero no puede soltar 300. ¿Olvidó su chequera esta mañana? Mi golpe provocó una ronda de risas de la clase. Ethan apretó los puños y me lanzó una mirada de advertencia, claramente tratando de decirme que mejor dejara de tentar a la suerte. Pero pensaba demasiado bien de sí mismo y muy poco del disgusto que ahora sentía hacia él. No iba a rendirme, si no tienes el dinero para pagar a alguien que sea tu sirviente, dije fríamente. Entonces quizás hazlo tú mismo. Limpia la pizarra y no retrases nuestra lección de la mañana. Al ver a Ethan avergonzado e incapaz de responder, Aaron tiró suavemente de su manga y dijo en voz baja: Está bien. No todos son tan amables y serviciales como tú. Incluso si estoy enfermo, todavía puedo manejarlo yo mismo. Justo entonces sonó la campana. Ethan me dio una última mirada fría. Son solo $300. Te los devolveré mañana, murmuró antes de dejarse caer en su asiento. Sus ojos estaban llenos de simpatía mientras veía a Aaron limpiar el tablero. Y luego me lanzó una última mirada feroz. Chris me dio un codazo y susurró: Lola, ¿Ethan y tú están peleando? Chris y yo habíamos sido compañeros de clase desde primer grado y mejores amigos durante todo el último año. En mi vida anterior compartimos todo. Cuando comencé a ayudar a Ethan por lástima, Chris no entendía. Incluso trató de disuadirme diciendo que no debería sacrificarme tanto por alguien como él. Pero aún así me dijo que si era realmente feliz respetaría mi elección. Cada vez que estaba en problemas, él siempre estuvo allí, mi apoyo inquebrantable. Lo miré y dije: Incluso Buda solo puede salvar a aquellos que están destinados a ser salvados. Y yo no soy Buda. No estamos luchando, simplemente no merece mi amabilidad. Chris me miró pensativo y de repente sonrió y me dio una palmada en el hombro. Honestamente, nunca me gustó Ethan de todos modos. Ese tipo anda con el ceño fruncido permanentemente como si todo el mundo le debiera algo. Solo mirarlo me molesta, asentí con la cabeza. De ahora en adelante, mantengámonos alejados de esa nube negra andante. No necesito ese tipo de mala energía contagiándome todo el día. Ethan centró toda su atención en Aaron. El chico que una vez fue melancólico se había vuelto extrañamente ansioso y proactivo. Pero yo, armado con las dolorosas lecciones de mi vida anterior, ya había comenzado a planificar un nuevo futuro. No iba a desperdiciar la segunda oportunidad que el destino me había dado. Después de la escuela no fui a casa de inmediato. Me quedé para revisar y rehacer algunos exámenes de práctica. Después de todos estos años, gran parte del conocimiento que una vez tuve estaba oxidado. Necesitaba recuperarlo rápido. Para cuando empaqué y comencé a dirigirme a casa, el cielo ya se había vuelto gris con la neblina del atardecer. Cuando llegué a la entrada del callejón, vi un coche de policía estacionado más adelante, rodeado por una pequeña multitud de espectadores. ¡Qué lástima!, estaba diciendo una mujer. Ese chico tiene un futuro tan brillante. ¿Pero con qué clase de padre terminó? Un maldito jugador. Gracias a Dios que la policía intervino. Otro murmullo. Tal vez las cosas finalmente cambien para él. Date la vuelta. Escuché que el cobrador de deudas apareció y vació la casa. Se llevó todo lo que se podía vender, incluyendo el dinero de la matrícula del chico. Mira, ese es él justo allí. Pobrecito. Seguí su mirada y vi a Ethan sentado solo en la acera no muy lejos. Su rostro estaba pálido, su ropa sucia y despeinada. Las heridas en su cuerpo aún estaban frescas, pero el dolor en sus ojos era aún más profundo. Parecía completamente derrotado, pero en sus ojos no había el más mínimo rastro de miedo o impotencia. Solo odio y fría resolución ardiendo como un reguero de pólvora. En mi vida anterior también fue en este mismo día que a Ethan no solo le robaron toda su matrícula ganada con tanto esfuerzo, sino que también fue golpeado hasta la pulpa por su padre. Pero recordé claramente que en ese entonces la policía nunca había aparecido. Incluso le había sugerido que llamara a la policía pensando que podrían ayudar. Me había mirado en estado de shock, horrorizado de que pudiera pensar en algo tan a sangre fría. Dijo: ese es mi padre después de todo. En ese momento pensé que Ethan era simplemente demasiado devoto de su familia, dispuesto a sufrir humillación solo para preservar el vínculo de padre e hijo. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ingenuamente lo había metido en la categoría de buenas personas y traté de explicar cada una de sus acciones a través del lente de la amabilidad.
Justo entonces, Ethan levantó la vista e incluso en su estado desaliñado y abatido. Me vio entre la multitud. Inmediatamente aparté la mirada y me giré para irme sin expresión. Pero su fría voz resonó. Lola. No me mires con esos ojos compasivos. En esta vida, no te daré otra oportunidad de hacerte la salvadora y no voy a dejar que te acerques a mí nunca más. Deja de soñar. Me arremangué y caminé hacia él. Luego levanté la mano y le di una fuerte bofetada en la cara. Haznos un favor a todos y supéralo. Dije bruscamente. Usa tus malditos ojos y mira a tu alrededor. Vas por la escuela presumiendo de ser capaz de desembolsar 3 millones. Pero ni siquiera pudiste ayudar a tu padre a pagar sus deudas y... peor aún. Llamaste a la policía. ¿Crees que me daría pena a alguien como tú? Por favor, monstruo de sangre fría. La multitud a nuestro alrededor cayó en un silencio atónito. Todas las miradas estaban puestas en nosotros. Ethan, que siempre se había preocupado por lo que pensaran los demás. De repente parecía que no sabía dónde meterse. La humillación pública era lo único que no soportaba. Pero en cuanto a mí, nunca me había sentido más satisfecha. Le lancé una última mirada fría y le dije burlonamente, aún no has pagado los $300 que me debes. No te vas a convertir en otro vago como tu padre, ¿verdad? Solo soy una estudiante normal. No te atrevas a intentar esquivar esta deuda. Sin darle la oportunidad de responder, me di la vuelta y me marché. Ethan no se presentó a clase durante los 2 días siguientes. Cuando finalmente regresó, la hinchazón de su cara había desaparecido y el uniforme manchado de sangre había sido lavado impecablemente. Parecía como si nada hubiera pasado. Sabía que estaba fingiendo por el bien de Aaron, con la esperanza de no dejar una mala impresión. Pero lo había visto en su peor momento y esa imagen se me quedó grabada en la memoria. Pensé que después de esa bofetada nos convertiríamos en extraños sin más vínculos entre nosotros. Pero cuando sonó la campana del almuerzo y estaba a punto de dirigirme a la cafetería, Ethan apareció de repente frente a mi escritorio, de pie y alto, inclinándose sobre mí. Bajó la mirada con un desdén no disimulado. Lo miré con una sonrisa burlona. ¿Finalmente recordaste pagarme? Me respondió con burla. Lola, tu visión es tan estrecha. Todo en lo que piensas es en dinero. Soltó una risa seca y luego agregó con amargura. Si no hubiera sido por él, ¿crees que estaría en una posición en la que tendría que ahorrar cada centavo? ¿Y ahora dices que soy yo quien solo ve dinero? Apreté los puños debajo del escritorio, mirándolo fijamente, lista para golpearlo otra vez si era necesario. Son solo $300, ¿de acuerdo? Préstame otros 200 y mañana te los devolveré con intereses, dijo Ethan con burla. Justo entonces, una fuerte risa vino desde la puerta. Era Alex, el payaso de la clase. ¿En serio? Ni siquiera puedes devolver 300 y ahora quieres pedir prestados 200 más. ¿Estás tratando de estafar a alguien con una discapacidad mental o qué? Levantó las cejas y me sonrió. No votamos por un presidente de clase con ese tipo de daño cerebral. ¿Verdad? Puse los ojos en blanco y respondí. Puede que él sea el que tenga problemas. Pero yo definitivamente no. Mi dinero no cae del cielo y soy esa persona tacaña, obsesionada con el dinero y de mente estrecha que dices que soy. Si quieres pedirme dinero prestado, sigue soñando. Agarré mi tarjeta de almuerzo y comencé a dirigirme a la cafetería. Los ojos de Ethan se clavaron en mi tarjeta y algo en ellos de repente hizo clic. Lola, dijo con una sonrisa burlona, si querías que almorzara contigo, podrías haberlo pedido sin más. No hace falta que armes semejante espectáculo. Si me prestas el dinero, con gusto aceptaré acompañarte. Pero solo por esta vez. Su tono era condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor. Finalmente estallé y levanté la mirada para encontrarme con la suya. En aquel entonces, lo había visto morirse de hambre solo para ahorrar para la matrícula. Solía pensar que era lamentable por ser tan noble. Siempre había intentado proteger el orgullo de Ethan, inventando todo tipo de excusas solo para que pudiera almorzar conmigo sin sentirse avergonzado. Pero ahora era ridículo pensar que esas comidas se habían convertido en su versión de caridad hacia mí. Me maldije en silencio por haberme enamorado de alguien tan delirante. Acabo de darme cuenta, murmuré. ¿Tienes algo en común con Shakespeare? Ethan inclinó la barbilla con arrogancia. ¿Qué tengo yo en común con Shakespeare? Me quedé paralizada un segundo, claramente intrigada y lista para escuchar un gran cumplido. Pero me volví hacia Alex. Levanté mi tarjeta del almuerzo y le dije, hoy invito el almuerzo. Apenas habíamos dado unos pasos cuando Ethan nos bloqueó el camino de repente. Lola, espetó, ¿qué pasa con todo este tira y afloja? ¿Crees que es lindo? No tengo tiempo para tus jueguecitos. Esos $200 son muy importantes para mí. No te metas en asuntos serios. Me burlé y pregunté, ¿qué tiene que ver tu negocio conmigo?
Ethan me miró como si lo tuviera todo claro. Si no quieres ir sola, lo aceptaré con gusto como un regalo. ¿De acuerdo? Alex se echó a reír. Tío. Ethan, realmente estoy celoso de lo dura que eres. Cuídate mucho. Ethan lo miró con visible irritación. Esto es entre ella y yo. No es asunto tuyo. Alex me miró con picardía. Espera. ¿Soy el de afuera? ¿Eso significa que él es el de adentro? Le lancé una mirada fulminante. ¿Estás loco o lo estoy yo? ¿Qué te hace pensar que alguna vez me enamoraría de un lunático narcisista como él? Alex sonrió, mostrando sus dientes perfectos. Buen punto. Pero para alguien como yo. Un hombre de verdad, pedirle dinero prestado a una chica o incluso dejar que una chica pague la comida está fuera de cuestión. Vamos, me estás engañando. Yo pago. Pide lo que quieras. Miró a Ethan con las cejas en un desafío sutil pero inconfundible. El rostro de Ethan se tornó tormentoso. Lola, si te vas ahora, no esperes que te vuelva a hablar. Lo miré fríamente y dije, una palabra a la vez. Eso es exactamente lo que quiero. Alex y yo nos alejamos sin mirar atrás. Ethan gritó. Lola, no digas que no te di una oportunidad. Te vas a arrepentir. Lamento. Qué broma. Involucrarme con Ethan fue el mayor arrepentimiento de 2 vidas. Pensé que sería el final. Que Ethan finalmente desaparecería de mi vida. Aunque nos cruzáramos, supuse que solo fingiríamos que el otro no existía. Pero había subestimado su desvergüenza. Un día se me acercó con una sonrisa de suficiencia y declaró. Lola. De ahora en adelante seré tutor de Aaron después de la escuela. Vamos a entrar a la Universidad de Tsinghua o Paine juntos. No importa cuánto trabajes, nunca te pondrás al día. Incluso sin ti, Aaron todavía me ayudaría, porque a diferencia de ti, ella no es falsa. Lo miré fijamente a los ojos y dije fríamente, entonces, ¿no tienes manos ni pies? ¿No puedes hacer nada sin depender de una mujer? Sus labios se crisparon. Lola, pronto entenderás lo ridículo que es hablarle así a un futuro multimillonario. Pero es una lástima que nunca tendrás otra oportunidad de casarte con alguien rico. Siempre estarás atrapada en el fondo de la sociedad. Miré a Ethan, que parecía tan satisfecho de sí mismo, y no pude evitar soltar una risa amarga. La emoción del éxito realmente hacía que las personas olvidaran de dónde venían. Había olvidado de dónde venía el dinero para su startup. Había olvidado quién negoció esos tratos imposibles. Nunca admitiría que no fue él quien me hizo rica, sino yo quien lo convirtió en alguien poderoso. Dije rotundamente. ¿Qué te hace pensar que necesito casarme con alguien rico para volverme rica? Me miró con una convicción maníaca. Porque soy el elegido. Incluso si muriera, volvería y comenzaría de nuevo. Y ese fue el momento en que supe con certeza, a pesar de lo obvia que había sido, que él todavía no se había dado cuenta de que yo también había renacido. O más bien, en el fondo, nunca creyó que el destino pudiera favorecerme de la misma manera. Era arrogante y delirante hasta la médula. 2 días después, Ethan apareció frente a mí de nuevo, esta vez sosteniendo un elegante joyero como si fuera un tesoro. Dijo con orgullo que era el regalo de cumpleaños de Aaron, que valía 5 millones. Miré la caja en su mano completamente imperturbable. Así que, futuro multimillonario, ¿cuándo exactamente me vas a devolver esos $300? Su presunción vaciló, un destello de irritación cruzó su rostro. Dinero, dinero, Lola, eso es todo lo que te importa. Espetó Ethan, claramente molesto por mi reacción. Siempre eres tan aburrida. No pudo ocultar su insatisfacción. Pero hacía tiempo que había dejado de importarme. Responde amablemente si me odias tanto. Dije con frialdad. ¿Por qué no me pagas y te vas? Deja de dar vueltas por ahí intentando sentirte importante. Ethan me fulminó con la mirada con los dientes apretados. Quiero que entiendas que nunca estarás a la altura ni siquiera del dedo meñique de Aaron. La brecha entre tú y ella solo se hará más grande. Nunca sabrás si la persona de la que te enamoraste era un ángel o un demonio. El hombre al que una vez le di todo mi corazón ni siquiera pudo ofrecer una sola bendición vacía y cortés para una despedida pacífica. Lo miré con gélida indiferencia. No me importa lo poderoso que te vuelvas en el futuro. Siempre serás basura a mis ojos después de eso. Cada vez que Ethan me miraba había un brillo de suficiencia en sus ojos. Como si no pudiera esperar a verme caer. Pero honestamente, ¿por qué perdería el tiempo tratando de adivinar qué estaba pasando por la mente de un perro? Ni siquiera pasaron 2 días antes de que se desarrollara el drama más delicioso esa noche. Todavía estaba en la escuela haciendo exámenes de práctica y, en mi camino a casa. Justo cuando pasé la entrada del callejón, escuché gritos enojados que venían de las sombras. ¿Así que crees que puedes engañarme? Te patearé el trasero hasta que te caigas. Ladró una voz áspera. No hice trampa. Ese número definitivamente va a ganar. Tal vez solo me equivoqué de la fecha del sorteo.
Podría ser el próximo. Sí, estoy seguro de que es el próximo. La voz de pánico de Ethan tembló por el callejón. Tenía curiosidad, así que me acerqué para ver qué estaba pasando. Y allí estaban. Un grupo de pandilleros con el cabello teñido de colores brillantes rodeando a Ethan. Pero la parte más impactante. Aaron estaba entre ellos, mirando a Ethan con una mueca fría. Nunca he conocido a un perdedor más desvergonzado que tú. Escupió. Sigues tratando de hacer que te alimente y te vista. ¿Un escarabajo pelotero te lamió el cerebro mientras dormías? Ethan la miró con incredulidad. Aaron, ¿no me amas? Te dije que me iba a casar contigo. ¿Por qué actúas como si fuéramos extraños ahora? La cara de Aaron se retorció de disgusto como si se hubiera tragado una mosca. ¿Yo como tú? No seas ridículo. Todos saben que tu padre es un adicto al juego con nada más que malos hábitos. ¿Qué clase de hombre decente viene de un tipo como ese? Eres basura, pura basura. Ethan la miró como si su mundo se estuviera desmoronando. Aaron, ¿cómo puedes decirme eso? Soy tu verdadero amor. Incluso dijiste que morirías por mí algún día. Un tipo con el pelo teñido de amarillo abofeteó a Ethan en la cara y luego envolvió su brazo alrededor de la cintura de Aaron. Abre tus malditos ojos, gruñó. Ahora soy su hombre. ¿Quién demonios eres tú para creer que la mereces? Los labios de Ethan temblaron mientras veía a Aaron acurrucarse en el pecho del otro tipo. Aaron, ¿cómo pudiste enamorarte de un punk como él? Me amas, sé que lo haces. Te obligaron, ¿verdad? Aaron respondió con una patada brutal en el hombro de Ethan. Luego se inclinó y besó al matón de cabello teñido directamente en los labios. Mira con cuidado, dijo con frialdad. Esta es mi elección. Quiero estar con él. Los ojos de Ethan se abrieron de par en par y sacudió la cabeza violentamente como si tratara de rechazar la realidad que se desarrollaba ante él. No, esto no es real. Me amas, has estado pasando tiempo conmigo todos los días. ¿No es así? Aaron lo miró como si fuera un idiota. La única razón por la que me acerqué a ti fue para enojar a Lola. ¿Crees que me acercaría a alguien como tú si no fuera para molestarla? Ethan parpadeó confundido. ¿Qué quieres decir? Aaron se cruzó de brazos. Las calificaciones perfectas de Lola. Su popularidad y reputación siempre me hicieron sentir en segundo lugar. Así que decidí mostrarle que todo lo que ella se esfuerza por conseguir. Yo podría quitárselo con un chasquido de mis dedos. Quería demostrarle que soy más atractiva que ella. La voz de Ethan tembló. Entonces, ¿por qué no seguiste mintiéndome? ¿Por qué me dices la verdad ahora? Aaron puso los ojos en blanco. Porque a Lola ya no le importas. Así que, ¿por qué mantendría a un perdedor delirante como tú cerca? ¿Crees que te convertirás en algún multimillonario? Sé realista. Ahora solo eres una vergüenza. Sus palabras lo atravesaron como un cuchillo. Ethan, ahora eres inútil para mí. No, murmuró Ethan, completamente roto. Lola no me abandonará. No puede. No hay forma de que no le importe. Se sentó en un rincón oscuro. Devastado. Inmóvil. Incluso mientras Aaron y los punks se alejaban riendo. No podía volver a la realidad. Mirándolo ahora, tan patético, no sentí nada más que ironía. A Aaron, escribirle una carta de amor. ¡Qué broma! De hecho, me mató, a nuestro hijo y a sí mismo. Todo por esa clase de mujer. Incluso destruyó lo que podría haber sido un futuro brillante con sus propias manos. Realmente, el mal encuentra su horma. Se lo merecía todo. Justo entonces, Ethan levantó la cabeza de repente y miró a su alrededor frenéticamente. Lola, Lola, gritó presa del pánico. Estaba a punto de irme. Pero era demasiado tarde. Me vio escondida en las sombras. Sus ojos se iluminaron de sorpresa y se levantó del suelo tropezando en mi dirección. No quería tener nada que ver con él. Así que me di la vuelta inmediatamente y me alejé. Pero me agarró del brazo antes de que pudiera llegar lejos. Lo sabía, dijo sin aliento. Sabía que aparecerías cuando estuviera en mi punto más bajo. Esta vez tu deseo se hace realidad. Por fin te permito ser mi novia. Asqueada, solté mi brazo de su agarre. Mirando cómo actuaba, como si me estuviera haciendo un favor. Me puso los pelos de punta. Incluso si estuviera recogiendo basura de la calle. Me burlé. Todavía comprobaría para ver si tenía algún valor. Tú no eres más que desperdicio de comida en mal estado. Completamente repulsivo. Ethan frunció el ceño. Lola, incluso si quieres actuar reservada. No tienes que ser tan desagradable. Te lo digo ahora. Acepta la oferta mientras todavía estoy de buen humor. Una vez que cambie de opinión. Será demasiado tarde para arrepentimientos. Me reí fríamente. Entonces, por supuesto, cambia de opinión. De hecho, abandona la idea para siempre. Solo pensar en mí de esa manera es insultante. Sus ojos se oscurecieron de ira. Lola, será mejor que te cuides. No tientes a la suerte.
Mi paciencia tiene límites. Tratar de razonar con una bestia realmente fue como tocar el violín para una vaca. No desperdicié otra palabra. En su lugar, levanté mi mano y le di una bofetada en la cara. ¿Eso deja mis sentimientos lo suficientemente claros? Ethan se quedó allí aturdido, sosteniendo su mejilla, justo cuando abrió la boca para hablar. Le di una bofetada en el otro lado. Igual de fuerte. ¿Una no fue suficiente? ¿Qué tal ahora, loco? Empezó. Pero antes de que pudiera terminar, le di una patada en las piernas. Por si no me había aclarado. Dije, ¿qué tal ahora? Aunque esta patada te deje estéril. Valdrá la pena. Ethan se dobló, agarrándose. El sudor le caía de la frente mientras me miraba con dolor. Lola, jadeó con acento agudo. Algún día te darás cuenta de lo que te has perdido. Lo miré con frialdad. Lo esperaré con ansias. Después de ese incidente, Ethan dejó de ir a la escuela por completo. Mientras tanto, yo aproveché al máximo mi segunda oportunidad en la juventud sin distracciones. Mis calificaciones mejoraron drásticamente. Incluso Chris, influenciado por mi concentración, empezó a hacerlo mejor que nunca. Ambos nos sentíamos seguros ante los próximos exámenes de admisión a la universidad. Justo cuando casi me había olvidado de Ethan, volvieron a circular rumores sobre él. Se decía que había estado pidiendo dinero a la gente, diciendo que necesitaba inversores. Prometió que su empresa cotizaría en bolsa en 3 años y les dijo a quienes se negaran a invertir que, si ganaba la lotería, se arrepentirían de perder su oportunidad. Quienes se enteraron coincidieron. Ethan debió de haber perdido la cabeza. Probablemente se volvió loco por la pobreza. Incluso yo, sabiendo toda la verdad, pensé que debió haber tragado demasiada agua del río cuando murió. Con la forma en que actuaba ahora, no era solo que no podía atraer inversores, ni siquiera calificaría para trabajar en un centro de llamadas fraudulento. Escuchar esas cosas solo me hizo esperar su caída aún más. Y ese momento llegó antes de lo esperado. Era una tarde lúgubre y lluviosa. Acababa de llegar al final de mi edificio de apartamentos cuando vi una figura miserable y empapada temblando bajo la lluvia. Tan pronto como me vio, se iluminó como un lobo hambriento y se abalanzó en mi dirección. Me hice a un lado y lo miré fríamente, como caía de bruces en el suelo fangoso, sin siquiera mirarlo de nuevo. Me giré para irme. Pero Ethan me agarró el tobillo. Sus dientes castañeteaban. Lola, soy yo, Ethan. ¿A quién más amas? Me estoy congelando y muero de hambre. Llévame a un hotel. Está bien, tráeme algo caliente para comer y lo hablaremos todo. Sí, sus ojos ya no contenían el orgullo que una vez tuvieron. Solo desesperación. Me agaché lentamente. Mi cara se curvó en burla. Me entrecrucé los dedos de Ethan de mi tobillo. Uno por uno, llenos de asco. En tu última vida, al menos sabías cómo hurgar en la basura por un par de bollos al vapor. Pero después de fingir ser rico por solo unos días. Ya olvidaste tus raíces. Ethan levantó la cabeza bruscamente, con los ojos abiertos por la sorpresa. Mientras me miraba, su voz temblaba. Lola, tú no, eso es imposible, no hay manera. Negó con la cabeza frenéticamente, negándose a aceptar la verdad de que yo también había renacido. Me burlé. ¿Crees que regresaste porque eres un elegido? No. Es porque incluso el cielo quería darte lo que realmente mereces. La expresión de Ethan cambió de incredulidad a miedo creciente. Lola, estaba confundido. Tartamudeó. Pero esta vez, juro que te trataré bien. Volvamos juntos. Comenzaremos una empresa juntos. Esta vida será aún más rica. Me puse de pie y lo miré con ojos helados. Más rico. Me burlé. Ethan, lo único que quiero en esta vida es verte sufrir. Casi sin pensar, mi mano tocó mi estómago plano. La última vez, Ethan me mató a mí y a nuestro hijo nonato con sus propias manos. Ahora que había regresado, ¿cómo podría dejarlo vivir en paz? No era ninguna santa. Solo porque dejó caer su cuchillo no significaba que lo ayudaría a convertirse en un mejor hombre. Debió haber sentido el frío asesino en mi mirada, porque se puso de pie y salió corriendo en pánico. Viéndolo huir, me hice una promesa silenciosa. La última vez que ayudé a una rata como él a vestirse con piel humana. Esta vez me aseguraré de que se quede en la alcantarilla para siempre. Abrí la palma de mi mano y miré el número de lotería que una vez me había dado. El que supuestamente le había traído gloria. Sonreí levemente. Ethan, en tu camino para salir de la cuneta, encontrarás una montaña demasiado alta para escalar. Esa montaña soy yo. 2 meses después, me aceptaron en la Universidad de Tsinghua con calificaciones sobresalientes, algo que ni siquiera me había atrevido a soñar en mi vida pasada. Incluso Chris entró en la escuela de sus sueños, la mejor universidad de Derecho y Política. Los dos estábamos avanzando hacia futuros más brillantes. Cuando Ethan escuchó la noticia, lo perdió y vino a buscarme como un loco. Lola, ¿cómo pudiste cambiar el destino? ¿Cómo pudiste dejarme e ir a Tsinghua?
Se supone que debes sufrir junto a mí. Como antes, ayudándome a convertirme en multimillonario. Si te vas, los dos estamos condenados. Lo miré como si no fuera nada. El único que está condenado eres tú. Nunca más tendré que coleccionar botellas o vivir en un sótano. De ahora en adelante, me levanto sin equipaje. Ethan negó con la cabeza desesperadamente. No, no puedes hacer esto. Se supone que soy uno de los 10 jóvenes emprendedores más importantes de RC Cheng. No puedes tener éxito sin mi sonrisa. Saqué la licencia comercial que acabo de registrar. No te preocupes, lo haré mejor de lo que tú podrías. Su rostro se retorció de rabia. Lola, ¿cómo pudiste hacerme esto? Lo miré fríamente. Comparado con asesinarme, esto no es nada. Y es solo el comienzo. El miedo brilló en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Miré detrás de él, justo a la camioneta que acababa de detenerse. Su padre adicto al juego. David Lin, saltó con un grupo de hombres con batas blancas, sonriendo por primera vez frente a Ethan. Dije que encontrarás, pronto saldrá. David apuntó directamente a Ethan. Doctores, ese es mi hijo, se ha vuelto loco. Todos en el vecindario pueden dar fe de ello. Enciérrenlo ahora. Sin dudarlo, el corpulento personal médico se movió y sujetó a Ethan. ¿Qué están haciendo? Déjenme ir, gritó. No estoy loco, soy el futuro de R. Chang. ¿Cómo pueden creer en un jugador degenerado sobre mí? Cuanto más se agitaba y gritaba, más fuerte lo ataban. Lola, gritó, ayúdenme. Decir algo, éramos marido y mujer, ¿eso no significa nada? Puse mi mejor cara de miedo y me volví hacia los médicos. Solo somos compañeros de clase. Mírenlo, se ha ido por completo. Por favor, cuiden de él. Su mente necesita ayuda urgente. Lola, rugió Ethan, si hubiera sabido que eras tan desalmada, te habría estrangulado en el momento en que regresé. Me acerqué a él y me incliné cerca. No te preocupes, no voy a dejar que mueras tan fácilmente. Vas a vivir, Ethan, vas a vivir lo suficiente para verme triunfar mientras tú te pudres en el barro. El rostro de Ethan palideció. Todo su cuerpo tembló y de repente sus rodillas se doblaron al caer frente a mí. Lola, por favor, sálvame, suplicó con la voz quebrada. Soy a quien más amas. Recuerda, antes de que pudiera seguir suplicando. El personal médico, incapaz de soportar más la escena, lo empujó de vuelta a la camioneta. Mientras tanto, su padre, David Lin, se volvió hacia mí con una mirada llena de halagos y gratitud. Gracias, dijo prácticamente haciendo una reverencia. Gracias por pagar mi multa. Si no fuera por ti, no habría salido tan pronto para finalmente darle una lección a ese mocoso inútil. Le di un recordatorio cortés. Tío, sé que es tu hijo, pero por favor, no te ablandes. Una persona mentalmente inestable es capaz de cualquier cosa. David asintió con seriedad. Una extraña expresión de sinceridad se reflejó en su rostro tosco. Tienes un buen corazón. No te preocupes, sé exactamente lo que tengo que hacer. 3 años después, incluso antes de graduarme de la universidad, ya había usado el conocimiento de mi vida anterior para convertir mi empresa en un éxito próspero. La gente en todas partes me conocía. Yo, como ese niño perfecto que todos los demás padres desearían tener para celebrar. Conduje hasta el centro de la ciudad y estacioné tranquilamente, disfrutando de la vista de un mendigo desaliñado al que le faltaba un brazo y una pierna, inclinándose repetidamente ante los peatones que pasaban, pidiendo limosna con gemidos lastimeros. De repente, una enorme pantalla exterior se iluminó con imágenes de una entrevista reciente que había dado. Mi rostro parecía joven, elegante, seguro de sí mismo. El anfitrión me había colmado de elogios: inteligente, hermoso, logrado, rico. Desde la distancia, el mendigo levantó la vista y se quedó mirando la pantalla. Sus ojos se abrieron en shock cuando me reconoció. Sollozos guturales rotos se derramaron de su boca, pero no salieron palabras claras. Su nariz goteaba y las lágrimas corrían incontrolablemente por su rostro, pero no pudo pronunciar una oración coherente. En ese momento, no muy lejos de él, David Lin, ahora barbudo y demacrado, blandió un palo y golpeó al mendigo brutalmente. Pedazo de basura inútil, ¿por qué lloras? Vuelve a mendigar, hazte útil. Viendo esa escena desarrollarse ante mí, una sonrisa tranquila tiró de la comisura de mis labios. Ethan, este final tuyo, soy muy satisfecho.